Cordial saludo, mi nombre es Arnoldo Arana. Continuamos con la serie Gestionando nuestras emociones. Y hoy quisiera comenzar esta conversación con una pregunta. ¿Las emociones son buenas o malas? Y yo diría que hemos sido educados con la idea de que el rechazo, la separación o el dolor son cosas malas y el que la padece es considerado débil o menos afortunado. Y es que vivimos en un contexto cultural que gobierna las emociones, que tiende a estigmatizar unas emociones y tiende a privilegiar otras emociones. Los seres humanos nos movemos en un contexto en el que las emociones inclusive son consideradas una debilidad más que un potencial. Y el pensamiento de los últimos siglos ha insistido en el uso de la razón, obviando las emociones, más aún considerándolas como una debilidad o un factor negativo. Y culturalmente nos hemos educado a guiarnos racionalmente bajo la premisa pienso, luego existo, restando la importancia a la emoción y su expresión. Pero lo cierto es que nuestro sistema educativo enfatiza la educación intelectual, pero muy poco la educación emocional, por lo que muchas personas se convierten en individuos educados intelectualmente, pero emocionalmente analfabetas. Pero lo cierto es que las emociones no tienen por qué tener calificativos morales. Y esa estigmatización cultural alrededor de algunas emociones como el miedo, la tristeza y el enojo no tienen sentido. Yo he escuchado expresiones como por ejemplo el miedo es de cobarde, la tristeza es de débiles, el enojo es de inmaduro, los hombres no lloran, la tristeza es para las mujeres. Y estas emociones en algunos contextos no son socialmente aceptadas o son estigmatizadas, clasificándolas como negativas y en consecuencia la gente trata de negarla, disimularla, camuflarla, reprimirla, de tal suerte que se pierde o reprime la emoción por una evaluación moral. Y yo diría que parte del manejo emocional tiene que ver con moldes culturales. El hombre piensa, la mujer siente. Los hombres no lloran, la tristeza es mala, el miedo es de cobarde. De tal forma que se pierde la emoción en una cuestión moral. Y la moralidad realmente está en la acción y no en el sentimiento, porque las emociones no son ni buenas, ni malas, ni positivas, ni negativas, son normales y necesarias. Lo moral no está tomando como ejemplo, por ejemplo, el enojo en la emoción en sí misma del enojo, sino en lo que hacemos cuando estamos enojados. ¿Qué hacemos con la ira? Es lo importante para evaluarla moralmente. ¿La usamos para poner límites o para responder a una situación de peligro o amenaza o para movilizarnos a la acción ante situaciones de injusticia o por el contrario la usamos para actuar con violencia hacia otras personas, ofender, agredir o transgredir los derechos y los límites de otra persona? Al fin y al cabo las emociones no son más que señales que emite nuestro organismo y que expresan una necesidad. Las emociones nos informan de nuestras necesidades y en la expresión de nuestras necesidades precisamente tomamos contacto con ellas. De modo que hay una sabiduría extraordinaria en las emociones y lo mejor que podemos hacer es permitirnos sentir las emociones, vivirlas, eso sí, aprender a gestionarlas adecuadamente, pero no etiquetarlas, evaluarlas o moralizarlas porque las hacemos entonces ineficaces. Hasta el próximo encuentro.